Buenos días chicos, soy el profesor Martín Luque y hoy vamos a hablar sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento no bélico entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que inicia después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y se va a extender hasta 1991 con la disolución de la Unión Soviética. ¿Qué ocurre? Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, que enfrenta a los aliados contra el eje, los aliados formados principalmente por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, contra el eje conformado por Alemania, Japón e Italia, los países vencedores de los aliados, los principales beneficiarios, los que mejor posicionados salieron, van a seguir dos caminos distintos y van a intentar atraer países hacia su zona de influencia. Principalmente, el temor va a estar planteado en que ellos lleguen a tener mayor zonas de influencia. Entonces se va a intentar contener la expansión de uno y de otro. Por otro lado, los dos países proponen dos sistemas políticos económicos completamente distintos. Mientras que la Unión Soviética propone un sistema comunista, los Estados Unidos proponen un sistema que es capitalista. La Unión Soviética va a proponer una economía de mercado centralizada, con una dictadura de partido único, y los Estados Unidos van a proponer un capitalismo controlado por el Estado, una economía regulada por el Estado y un sistema democrático. El temor que existe ante la expansión y el temor también nuclear va a marcar a toda esta época y es ahí donde se explica que no hubo un enfrentamiento abierto entre las dos superpotencias, porque los dos tenían armas nucleares y los dos sabían que un enfrentamiento abierto llevaría a una tercera guerra mundial y a un aniquilamiento de la población a nivel mundial. Por eso es que siempre que tuvieron algún tipo de conflicto, intentaron resolverlo de manera diplomática. No quita que no hayan participado en guerra durante todo este periodo de tiempo. Intervinieron en todos los grandes enfrentamientos que hubo en ese momento histórico. La rivalidad de los Estados Unidos y de la Unión Soviética se puede registrar ya desde el primer momento de la Revolución Rusa, cuando los Estados Unidos apoyaron a los ejércitos denominados como Blanco, que eran ejércitos contrarrevolucionarios que se enfrentaban a los bolcheviques en el momento de la revolución. Intentaban que el zar vuelva a su poder del que había sido despojado y el que había llevado a la creación de la Unión Soviética con un sistema comunista y una dictadura, entre comillas, del proletariado. ¿Qué hacen los Estados Unidos además de esto? Una vez que se inicia la Guerra Fría, se lleva adelante la doctrina Truman, que lo que hace es sofocar los focos de rebeliones que podían ser considerados como comunistas o socialistas e intervienen en estos países para luchar contra la guerrilla que intentaba llevar adelante una revolución de carácter comunista. La doctrina Truman se ve apoyada también por el Plan Marshall, que el Plan Marshall es un plan de ayuda económica que los Estados Unidos brindan a los países que pelearon en la Segunda Guerra Mundial y a los que no pelearon también, pero si uno aceptaba este préstamo tenía que, bueno, obviamente devolvérselo a Estados Unidos, pero también tenía que comprarle productos a Estados Unidos, tanto manufacturas como equipamientos, como también productos del agro. Entonces era un negocio muy conveniente para los Estados Unidos porque ellos te prestaban dinero, uno se lo tenía que devolver y también se veía prácticamente obligado a comprarle a ellos. Eran los principales beneficiarios. Pero el Plan Marshall sirvió para reconstruir las economías de Europa principalmente una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Toda esta época va a estar marcada por la tensión entre las dos superpotencias, el temor al espionaje, la persecución ideológica hacia los que eran considerados como posibles aliados de un bando o del otro. En Estados Unidos, en este periodo de tiempo, esta persecución ideológica va a ser conocido como macartismo, que era lo que hacía era perseguir a las personas que eran sospechadas de pertenecer a alguna agrupación comunista o de ser espías del enemigo. Como era un momento de mucha tensión entre las dos superpotencias y si bien no hubo un enfrentamiento abierto entre uno y otro, los dos se mantenían precavidos y se habían armado y habían establecido alianzas para, en el hipotético caso de que exista un enfrentamiento entre los dos, estar preparado. Los Estados Unidos formaron una alianza que es la OTAN,
o el Tratado del Atlántico Norte, que está vigente hasta hoy en día. De hecho, cuando uno se enfrenta a alguno de los países de la OTAN, no se enfrenta a un solo país, sino que se enfrenta a todos los países pertenecientes. Ejemplo, cuando Argentina se enfrentó a la Guerra de Malvinas a Gran Bretaña, no se enfrentó solamente a la infraestructura británica, sino que se enfrentó a toda la infraestructura de la OTAN. Quiere decir que Estados Unidos y los demás países apoyaron en alguna u otra medida al accionar del Imperio Británico. Ejemplo, con satélites estadounidenses que sirvieron a Gran Bretaña durante la Guerra de Malvinas. Cuando dijimos que si bien no hubo una guerra, ellos tomaron parte de todos los enfrentamientos o de todas las luchas que hubo en este periodo, podemos nombrar principalmente dos casos que son los que estudiamos nosotros, la Revolución China y la Guerra de Corea. La Revolución China también hay que ir un poco más para atrás en el tiempo, tenemos que ir a la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, que es cuando la expansión japonesa intenta tomar parte de China. De hecho, toma parte de China, toda la zona de Manchuria, y lo que hacen los chinos es organizarse en una lucha contra el invasor. Y va a haber dos facciones que van a luchar contra el invasor. Una va a ser la facción nacionalista y la otra va a ser la facción comunista. Cuando están peleando contra un mismo enemigo y lo logran derrotar, las dos facciones están unidas. Pero una vez que Japón es derrotado, no tanto por ellos, sino también por los Estados Unidos que lo derrotan en la Segunda Guerra Mundial, las dos facciones se separan y siguen cada cual su camino. Entonces en ese periodo de tiempo va a comenzar una guerra civil entre nacionalistas y comunistas, que va a terminar imponiéndose los comunistas al mando del señor Mao, que es el líder revolucionario chino y quien va a ser el gobernante de China durante un periodo de tiempo. Hoy en día, hasta la actualidad, China es considerada comunista, si bien tiene una economía más abierta que en ese momento y se ha metido en el comercio mundial, es una de las principales economías del mundo, es comunista en ciertas características. El otro caso que estudiamos y que vimos fue la Guerra de Corea. También con Japón, Japón había invadido esa parte y también va a haber dos facciones, comunistas y nacionalistas, que van a estar peleando contra el invasor que va a ser Japón. Lo que ocurre es que una vez que es derrotado Japón en la Segunda Guerra Mundial, en el mismo caso que en China, va a comenzar una guerra civil y los Estados Unidos y también la Unión Soviética van a intervenir en esta guerra civil. Los Estados Unidos van a establecer sus bases en el sur, la Unión Soviética va a establecer sus bases en el norte con apoyo de China, que también ya había pasado por la Revolución China, y van a apoyar a las dos facciones que van a estar enfrentadas. Estados Unidos a los nacionalistas capitalistas y China y la Unión Soviética a los comunistas. Luego de una larga guerra que no va a dar a ninguno por ganador, se va a establecer como límite el paralelo 38, pero no se va a declarar la paz completamente, sino que se declara un cese del fuego temporario. Cese del fuego que todavía continúa hasta hoy. Es decir, la guerra de Corea técnicamente nunca terminó porque nunca se llegó a firmar la paz. Sí se firmó un cese del fuego. Por eso es que Corea es una zona de mucha tensión hoy en día. Si ustedes ven, cada tanto va a aparecer que hay nuevas tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur, que se despliegan ejércitos, que se mueven tropas para ver ante la posibilidad de un enfrentamiento armado entre las dos facciones. Después, otro tema que tenemos también, que es muy importante, que es otro de los momentos de mucha tensión entre las dos potencias, va a ser cuando se construye el muro de Berlín. Recordemos el plan Marshall, el plan de ayuda económica que brindaron los Estados Unidos a los países pertenecientes a su bloque, que también pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Alemania para esa época va a estar dividida en dos secciones, en realidad va a estar dividida en cuatro. Una controlada por la Unión Soviética y la otra controlada por los Estados Unidos. Pero Estados Unidos también va a tener el apoyo de Gran Bretaña y de Francia.
Esos tres países lo que van a hacer es dividirse Alemania en tres secciones, pero igualmente todos bajo la tutela de los Estados Unidos. Y la otra mitad de Alemania va a estar controlada por la Unión Soviética. Lo que es la capital va a estar dividida en dos secciones también, lo que es Berlín va a estar dividida en dos secciones. Cuando el lado occidental recibe los préstamos del Plan Marshall, atraviesa una recuperación económica muy rápida, que es lo que se conoce como milagro alemán, pero el lado oriental va a estar más atrasado económicamente durante ese periodo de tiempo. Entonces lo que va a ocurrir va a ser una migración masiva de oriente hacia occidente. Cuando se ve que la gente se está yendo, el señor que era el mandatario de la Unión Soviética en ese momento, Nikita Khrushchev, lo que hace es construye un muro, que es lo que nosotros conocemos como el muro de Berlín, que dividió a Berlín en dos secciones. Obviamente fue un momento de mucha tensión durante ese periodo de tiempo, pero bueno, el muro quedó establecido hasta el año 1989, dividió el país en dos secciones. El otro momento de mucha tensión que tenemos es la crisis de los misiles. Recuerden que Cuba había atravesado una revolución también que ante eh, las presiones de Estados Unidos, porque muchas de las inversiones de Estados Unidos en la isla de Cuba se habían visto perjudicadas, lo que va a hacer Cuba es volcarse hacia el lado comunista, es decir, se vuelve un aliado del comunismo en pleno continente americano. Si ustedes miran el mapa que tengo atrás, en azul va a estar las partes controladas por los Estados Unidos, en rojo las partes controladas por la Unión Soviética, pero la isla de Cuba es una isla muy chiquita que se encuentra en Centroamérica, es una de las Antillas Mayores igualmente, y está muy cerca de Estados Unidos. Es decir, ocurrió una revolución de carácter comunista en América, que era un continente que en teoría estaba controlado completamente por los Estados Unidos. Lo que va a ocurrir es que los Estados Unidos, en una tarea de espionaje que estaban realizando sobre las islas de Cuba, van a descubrir eh, que están puestos misiles apuntando hacia su país y que estos misiles fueron colocados por la Unión Soviética. Entonces se produce un momento de muchísima tensión en que los Estados Unidos están presionando con invadir la isla de Cuba, están a punto de iniciar una guerra, y se llega a una negociación en la que la Unión Soviética retira sus misiles de la isla de Cuba, los Estados Unidos retiran los misiles que habían puesto en Turquía, que es un país aliado de Estados Unidos, que también apuntaban para la Unión Soviética. Ambos deciden retirar sus misiles y también los Estados Unidos se comprometen a no invadir o a no intentar invadir nuevamente la isla de Cuba. Entonces es una solución que se va a desarrollar en ese momento. La crisis de los misiles es el momento de tal vez de máxima tensión y el momento en que más cerca estuvimos de una guerra nuclear a nivel mundial. En ese momento los científicos tenían un reloj en el que marcaban qué tan cerca estábamos de un apocalipsis nuclear, y fue el momento en que más se acercó al apocalipsis. Era algo simbólico, pero ayudaba a mostrar la idea de qué tan cerca estábamos en tiempo de un apocalipsis nuclear, de una guerra nuclear entre las dos superpotencias. Por suerte no se llegó a más y se buscó una solución, o se llegó a una solución entre las dos superpotencias. Y el otro tema que estuvimos viendo, que es la descolonización de África y Asia principalmente, que está íntimamente relacionado con la Guerra Fría y con el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque una vez finalizada la Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña, que son las metrópolis que controlaban muchas de las colonias de África y Asia, ya no son lo que eran antes, habían perdido muchísimo poder. Francia había sido invadida, había sido controlada por el ejército alemán, Gran Bretaña había sido bombardeada completamente por los alemanes, habían perdido muchos hombres, habían perdido mucha fuerza y su imagen y su poderío había venido en decadencia, tanto de Francia como de Gran Bretaña. En este momento de debilidad y ante las presiones de Estados Unidos y de la Unión Soviética para que le den libertad a estos países de África y Asia, no porque eran generosos, sino porque a ellos les convenía más que sean países independientes que podían volcarse hacia uno de sus dos bandos, comienzan a presionar a Francia y a Gran Bretaña para que le den libertad a estos países del tercer mundo.
Otra de las causas que va a llevar a la independencia de los países de África y Asia va a ser los movimientos nacionalistas, también movimientos religiosos como los que estaban relacionados con el Islam y movimientos comunistas o socialistas que van a llevar adelante todos ellos movimientos independentistas. Y dentro de estos movimientos independentistas podemos dividirlos en dos grupos, que va a ser la descolonización de las colonias que pertenecían a Francia y de las que pertenecían a Gran Bretaña, las cuales fueron muy distintas. ¿A qué se debe esto? El año pasado, tal vez recuerden, habíamos visto el modelo francés y el modelo inglés de colonización. Los franceses ejercían un dominio directo, mientras que los ingleses ejercían un dominio indirecto en la mayoría de los lugares. ¿Qué quiere decir esto? Dominio directo va a ser un control directo, un políticos franceses controlando el lugar, militares establecidos en la zona, es un control del lugar directamente, es un control total, ejercen la fuerza. En cambio los ingleses lo que hacían era establecer relaciones comerciales con la élite de un país y se retiraban, sabían que había una élite de un país que respondía a los intereses de Gran Bretaña y no hacía falta gastar en ejércitos o en administración pública. Un ejemplo de esto es Argentina. Lo que hicieron los ingleses, vinieron, establecieron lazos comerciales con la élite terrateniente, contra la oligarquía terrateniente argentina, y no le fue necesario tener gobernantes o ejércitos ingleses acá en el país para que obedezcan las reglas que ponían ellos del otro lado del océano. Entonces, al momento de desprenderse de sus colonias, para los ingleses fue más fácil porque retiraron los pocos administradores que tenían en el lugar y igualmente la gente o los gobernantes que vinieron después siguieron respondiendo a los intereses británicos. Para los franceses fue más violento, por ejemplo, lo que ocurrió en Argel, en el que se desarrolló una guerra contra los movimientos independentistas o en Argel, y otro más violento también que podemos recordar es Vietnam, en el cual se terminó involucrando a los Estados Unidos, que es lo que nosotros conocemos como la Guerra de Vietnam. Esto no quiere decir de todas formas que los ingleses no hayan tenido enfrentamientos violentos contra los países que se querían independizar. En muchos casos han ejercido la violencia, como por ejemplo en la India, que se enfrentaban incluso contra los movimientos pacifistas como el del señor Mahatma Gandhi, que fue, bueno, un líder revolucionario indio. Muy bien chicos, espero que esto los ayude a poder resolver el trabajo. Les mando un saludo y espero que estén todos bien. Adiós.